Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la energía al tope porque el tema que traigo hoy, madre mía, es de los que hacen historia. Agarraos fuerte a vuestras sillas, preparad las palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un culebrón turco que incendió la televisión y las redes sociales, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar solamente de los momentos dulces y acaramelados que todos recordamos, sino de la tormenta perfecta que se desató tras las cámaras, un huracán de rumores, tensiones y, según dicen, hasta lágrimas. Así que, familia, abróchense los cinturones, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho, ¿a qué esperáis?, para no perderse ni una sola migaja de este drama jugosísimo, y prepárense porque vamos a desgranar esta historia como si fuera una granada a punto de explotar. ¡Que empiece el espectáculo! ¿Recordáis la locura colectiva que desató Erkencikus, pájaro soñador? Aquello fue una auténtica histeria. Demet Özdemir y Can Yaman, de la noche a la mañana, se convirtieron en la pareja más codiciada del momento. Su química en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. La gente se enamoró perdidamente de Sanem y Can, y la idea de que ese romance de ficción se extendiera a la vida real se convirtió en, bueno, una obsesión masiva, admitámoslo. Las redes sociales estallaban con cada mirada, cada gesto, cada sonrisa que compartían. Los rumores sobre un noviazgo secreto fuera de cámaras eran constantes, alimentados por fotos robadas, comentarios ambiguos y la sed insaciable de los fans que veían en ellos la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Se tejían historias, se analizaban cada una de sus interacciones, se buscaban señales ocultas en cada publicación. Era una verdadera cacería del tesoro amoroso. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad que se esconde detrás de la pantalla a menudo es mucho más compleja, más turbia y a veces, más decepcionante que la fantasía que proyectamos. A medida que la serie avanzaba, comenzaron a surgir rumores cada vez más insistentes sobre tensiones crecientes entre Demet y Can. Las fuentes eran variadas, algunos decían que sus egos, inflados por la fama repentina, chocaban constantemente, generando fricciones en el set de rodaje. Otros afirmaban que simplemente no se soportaban fuera de las cámaras, que la química que derrochaban en pantalla era pura actuación. Incluso se llegó a hablar de desacuerdos creativos, de visiones divergentes sobre el futuro de la serie y, lo que es más importante, sobre el futuro de sus propias carreras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Demet y Can? ¿Qué se escondía detrás de las sonrisas forzadas y las declaraciones ambiguas? Bueno, vamos a intentar desentrañar este misterio, desglosando un poco todo lo que se ha dicho, rumoreado y especulado a lo largo de los años. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta la inmensa presión mediática a la que estaban sometidos. Ser el centro de atención constante, tener a miles, incluso millones de personas opinando, juzgando y analizando cada aspecto de tu vida personal y profesional, eso es sencillamente agotador. Imaginad por un momento que cada movimiento que hacéis, cada palabra que pronunciáis, es examinado con lupa, que cualquier interacción, por insignificante que sea, es interpretada como una señal de amor, de odio, de amistad o de enemistad. Es una auténtica locura. Además, debemos considerar el peso de las expectativas. Los fans, embriagados por la magia de Erkencikus, querían desesperadamente ver a Sanem y Can enamorados en la vida real, y esa presión constante pudo haber creado una carga adicional sobre los hombros de ambos actores. Intentar mantener una imagen pública que complaciera a todos, mientras lidiaban con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios demonios internos, debió ser una tarea titánica, casi imposible de llevar a cabo. Pero, ¿qué hay de los rumores de conflicto directo, de las supuestas peleas y discusiones acaloradas? Aquí es donde la información se vuelve más difusa, más difícil de verificar. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su tendencia a la exageración y al sensacionalismo, reportaron discusiones acaloradas en el set de rodaje, incluso llegaron a mencionar que Demet y Can habían dejado de dirigirse la palabra fuera de las escenas, comunicándose únicamente a través del director y del equipo técnico. Otros, sin embargo, negaron rotundamente estas afirmaciones, asegurando que se trataba de meras exageraciones, de malas interpretaciones de situaciones cotidianas. Lo que sí parece ser cierto, aunque no haya sido confirmado oficialmente, es que la relación profesional entre Demet y Can se fue enfriando gradualmente con el tiempo. Después del
Sito arrollador de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados, optando por proyectos diferentes que les permitieran explorar nuevas facetas de su talento y consolidar sus carreras de forma individual. Demet se enfocó en nuevas series de televisión y películas, buscando roles que la desafiaran como actriz y le permitieran mostrar su versatilidad. Can, por su parte, buscó oportunidades en el extranjero protagonizando series en Italia y España, con la clara intención de expandir su horizonte profesional y darse a conocer a un público más amplio. Y llegamos al punto clave de nuestra historia, el momento más dramático y controvertido. ¿Qué fue lo que hizo llorar a Can Yaman? Aquí es donde la trama se vuelve más sensible, más delicada, y donde debemos andar con pies de plomo para no caer en la especulación gratuita y la difamación. Según algunas fuentes cercanas al actor, que prefieren permanecer en el anonimato, Can Yaman habría estado muy afectado por la forma en que terminó su relación con Demet, tanto a nivel personal como profesional. Se dice que él tenía grandes expectativas con respecto a su futuro juntos, no solo como compañeros de trabajo, sino también como algo más. Al parecer, Can sentía que Demet no correspondía a ese sentimiento, o al menos no de la manera en que él esperaba. Esta decepción amorosa, sumada a la intensa presión mediática, a las tensiones en el set de rodaje y a la incertidumbre sobre su futuro profesional, habría contribuido a un estado emocional vulnerable que en algún momento desembocó en lágrimas de frustración, de rabia y de tristeza. Ojo. Repito, esto no son hechos confirmados, sino rumores y especulaciones que han circulado persistentemente en la prensa del corazón turca y que han sido recogidos por diversos medios de comunicación a nivel internacional. Es importante tomar esta información con cautela, con un grano de sal, y no dar nada por sentado. La vida privada de los famosos es precisamente privada, y a menudo solo vemos la punta del iceberg, la fachada que ellos quieren que veamos. Pero independientemente de lo que haya pasado realmente entre Demet y Can, lo cierto es que su relación, o la falta de ella, se convirtió en un tema de debate y controversia que polarizó a los fans de Erkencikus. Algunos los siguen apoyando individualmente, admirando sus logros profesionales y respetando sus decisiones personales. Otros, sin embargo, lamentan la oportunidad perdida de verlos juntos en la vida real, de presenciar el nacimiento de un romance de cuento de hadas que nunca llegó a materializarse. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca, catapultando a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional y consagrándolos como dos de los actores más populares y talentosos de su generación. A pesar de los rumores, las tensiones y las especulaciones, su química en pantalla sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. ¿Y ahora, qué ha sido de ellos? ¿Cómo han evolucionado sus carreras y sus vidas personales desde el final de Erkencikus? Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Además, se ha convertido en un verdadero icono de estilo, marcando tendencia con sus looks y colaborando con diversas marcas de moda y belleza. Su influencia en las redes sociales es innegable, acumulando millones de seguidores que admiran su talento, su belleza y su carisma. Recientemente Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un evento que generó una gran expectación mediática. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio llegó a su fin hace poco, lo que la ha vuelto a poner en el centro de la atención mediática, generando todo tipo de comentarios y especulaciones. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, protagonizando series en Italia y España, demostrando su versatilidad como actor e interpretando roles muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver en Erkencikus. Ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de adaptarse a diferentes géneros y registros, consolidándose como una estrella internacional. Además de su carrera actoral, Can también se ha dedicado a proyectos humanitarios, utilizando su fama y su influencia para apoyar causas sociales y concienciar sobre diversos problemas que afectan a la sociedad. Ha demostrado ser un hombre comprometido con su comunidad y con el mundo que le rodea. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que son mucho más que Sanem y Can, que son individuos talentosos y ambiciosos que luchan por alcanzar sus sueños. Han superado los rumores y las controversias, han aprendido de sus errores y se han consolidado como dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco, con una proyección internacional cada vez mayor.
Y hasta aquí llegamos con la historia de The Method de Mir y Can Yaman, un romance de pantalla que generó pasiones desbordadas, rumores explosivos y, quizás, algunas lágrimas amargas. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre estos dos talentosos actores. Bueno, mis queridos chismosos, para resumir, hoy exploramos los entresijos de la relación entre The Method de Mir y Can Yaman durante y después del fenómeno Erkenci-Kuş. Analizamos cómo la presión mediática asfixiante, las expectativas desmedidas de los fans y los posibles desacuerdos personales pudieron haber contribuido a un distanciamiento gradual entre ellos. Y por supuesto abordamos la controvertida historia de las lágrimas de Can Yaman, un tema que sigue generando debate y especulación. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un romance entre Demet y Can? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre los famosos? Déjenme saberlo en los comentarios. Quiero saber vuestras teorías y vuestros chismecitos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, que corra la voz, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos apretaditos. Chao, chao.